Bueno, muchachos, un gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien, como siempre. Este es un pequeño video en alusión al tema de eh, el cálculo de la concentración en las disoluciones, pero apoyándonos en unidades químicas. Hay diferentes tipos de unidades químicas, eh, como la molaridad, la fracción molar, la molaridad, entre otras. Algunas han caído en el desuso, otras no son tan habituales, eh, pero por lo menos para que les quede la idea de una forma química de hacer cálculos de concentración, pues nos vamos a referir entonces a la molaridad. Eh, Tal vez habitualmente y comercialmente las unidades que más probablemente están a la vista de las personas son las unidades físicas, las que vimos en su momento, eh, que se obtienen por una relación porcentual entre el soluto y la disolución. Este tipo de concentración, de cálculo de concentración por unidades químicas es menos habitual. Es más de laboratorio probablemente, más de uso industrial, en etiquetado del contenido de sustancias, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar en este caso con el concepto de molaridad. Aquí en la pantalla que se comparte, entonces vamos a ver la molaridad. La concentración molar es esta C que aparece en la fórmula, esta C. La concentración molar es una relación entre el soluto medido en moles, esa es la unidad del soluto, y la disolución medida en litro, unidad de volumen, litro. Para poder calcular la molaridad, estrictamente tiene que ser una relación soluto-disolución en las unidades que se visualizan. Ahora bien, no todo es perfecto en la vida, hay situaciones que se van presentando y entonces la persona, el laboratorista o la persona pues, que se dedique a esto, pues tiene que estar preparado para todo. Para todo, me refiero pues a los instrumentos de medida pues, de que se disponga, a la información de que se disponga y a partir de ahí pues hacer los cálculos que se tengan que hacer. Entonces, si trasladamos esto que estoy planteando yo a ejercicios, eh, puede ser que a veces la información del ejercicio te suministre el soluto en gramos o te suministre la disolución en cualquier otra unidad que no sea litro. Entonces, la obligación es, previo al uso de esta fórmula, asegurarse que el soluto que se me esté proporcionando esté en la unidad correcta y la unidad correcta es mol. Y que el volumen de la disolución esté en la unidad correcta y la unidad correcta es litro. Eso a la hora de resolver un ejercicio. Puede ser más bien que una vez resuelto un ejercicio, por alguna circunstancia, se ocupe tener esa información en otra unidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Puede ser que el ejercicio te pida calcular cuánto soluto hay en una solución, en una mezcla física denominada solución, y el ejercicio te proporciona la concentración del volumen. Si vos utilizas la información, pues te va a dar moles, pero puede ser que el ejercicio te diga, te calcule el soluto en gramos. Entonces, para todas estas situaciones en donde usted necesite, previo al uso de la fórmula, trasladar los datos a las unidades mol-litro o posterior a la finalización del ejercicio, que necesite hacer una conversión a una unidad distinta a la que le proporciona el uso de la fórmula, pues entonces acudimos a los factores de conversión, que ya son sabidos de ustedes y el uso que se les debe dar. Entonces, bueno, para poder relacionar el soluto entre las unidades mol y gramos, ya sea trasladar de gramos a mol para usar la fórmula o de moles a gramos, porque una vez realizada o utilizada la fórmula, ustedes ocupen convertir ese dato a algo que se le esté pidiendo. Entonces, vamos a requerir utilizar la masa molar. La masa molar es el factor de conversión o la equivalencia entre los gramos de sustancia y los moles de esa sustancia. Hay que recordar que un mol de sustancia equivale entonces a una cantidad de gramos. Y bueno, para eso hay que recordar entonces que con ayuda de la información que nos suministra la tabla periódica, las masas atómicas de los elementos, entonces podemos ir a los compuestos que están en disolución y calcular la masa molar. Entonces, aquí en estos dos ejemplos se visualiza cómo
cómo calcular la masa molar de los compuestos. Que, por ejemplo, en este caso, el cloruro de bario, en la tabla periódica me suministra estos dos datos, que sería la masa atómica del bario y la masa atómica del cloro. Luego la fórmula me indica cuántos átomos hay de cada elemento, 1 y 2, un átomo de bario y uno de cloro, y pues haciendo una multiplicación del valor de la masa atómica del elemento por la cantidad de átomos presentes en el compuesto, vamos a tener la masa total del elemento en el compuesto y sumando esta información, entonces podemos calcular la masa molar, que es la unidad, gramos mol. Entonces, por ejemplo, en el caso del cloruro de bario, la masa molar es de 200 gramos mol. ¿Qué significa eso? Que cada mol de este compuesto equivale a 207 gramos. ¿Okay? El gramo es unidad de masa, de masa. El mol es unidad de cantidad de sustancia. Ambos miden la materia. Este dato, la masa molar, nos permite buscar la equivalencia entre un tipo de magnitud y otra, ¿verdad? En este caso, el sulfato de aluminio, un ejemplo adicional. Nuevamente, aquí vean los datos que aparecen acá, como masas atómicas del aluminio, el azufre y el oxígeno. Esto, repito, podemos ir a la tabla periódica, podemos ver el aluminio con masa 27, redondeando número entero. El azufre, masa 32, redondeando número entero. Oxígeno, 16. ¿Okay? Y entonces, con esta información y obteniendo de la fórmula la cantidad de átomos presentes, entonces examinemos aquí un momentito la fórmula química del compuesto y notamos 2 átomos de aluminio. Este 3 que está fuera del paréntesis tiene un efecto multiplicativo hacia el interior del paréntesis. Entonces significa que hay 3 azufres y 12 oxígenos, que es la información que aparece acá. 2 átomos de aluminio, 3 de azufre y 12 de oxígeno. Entonces procedemos a multiplicar estos pares de datos para entonces determinar, por ejemplo, que en el compuesto hay 54 gramos de aluminio, 96 de azufre y 192 de oxígeno. Cuando sumamos esta información, nuevamente, lo que vamos a tener entonces es la masa molar del compuesto. Significa entonces que el sulfato de aluminio, por cada mol de esta sustancia hay 342 gramos. Es una equivalencia nuevamente. Entonces, repito, la masa molar es un valor importante que nos permite trasladar un dato de una magnitud a otra según los requerimientos que nos proponga el ejercicio en cuestión. Entonces, a modo de ejemplo, vemos este cálculo que dice, este ejercicio que dice, ¿qué masa en gramos de sacarosa, cuya masa molar está aquí en paréntesis, se necesitan para preparar 750 mililitros de una disolución 0,200 mol sobre litro? Entonces, siempre hay que tener conciencia a la hora de hacer un planteamiento, prestar atención a las unidades, porque básicamente las unidades nos dan la información del número, de qué significado tiene un número. Un número por sí mismo no significa nada, sino es a partir de la unidad. Entonces vamos a recordar que el soluto tiene que estar en moles, la disolución en litros y la concentración molar, su unidad se llama molar, se expresa también como mol entre litro. Y lo vemos, molaridad, la unidad es molar o mol entre litro. ¿Por qué mol entre litro? Porque estamos dividiendo moles de soluto entre litros de disolución. Entonces, si volvemos al ejercicio, notamos que la concentración está en la unidad correcta, mol entre litro. Notamos que el volumen está en una unidad que no es la correcta, que es mililitro. Y la pregunta es la masa de sacarosa. Hay que recordar que normalmente el agua es el disolvente que se utiliza para trasladar o extender una propiedad. En este caso la sacarosa pues es un azúcar, queremos extender su dulzor a través del, por ejemplo, del agua. Y entonces el azúcar, las sales, los ácidos, las bases, normalmente van a ser los solutos o aquello a lo que le queremos extraer una propiedad y lo vamos a extender, lo vamos a trasladar con ayuda del agua, que es el disolvente fundamental. Entonces, bueno, aquí lo que hay que hacer es simplemente hacer una conversión muy sencilla de el volumen que está expresado en mililitros a litros. Tomamos un factor de conversión, el factor de conversión establece que por cada litro hay 1000 mililitros de volumen.
Entonces, bueno, simplemente aquí lo que tenemos que hacer es dividir esos 750 entre 1000 y ya vamos a tener entonces que esos 750 mililitros equivalen a 0.75 litros. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos el volumen de la unidad correcta y la concentración, ya podemos despejar la fórmula y calcular entonces el soluto. Pero noten que el ejercicio me pide gramos de soluto, no moles. Cuando yo utilice la fórmula por defecto me va a dar moles de soluto. Yo voy a ocupar entonces un cálculo adicional, una conversión adicional, para trasladar ese resultado a gramos. Entonces, lo que vamos a hacer es rápidamente plantear acá, con ayuda de este fabuloso sistema que nos provee el Excel, vamos a poner entonces los datos, la información que nos está suministrando el ejercicio. Ya tenemos la concentración, la C, 0.200 moles entre litros, y el volumen de disolución, que no son 750 mililitros, sino 0.750 litros. ¿De dónde sale ese dato? Bueno, simplemente hacemos una conversión. Vamos a convertir los 750 dividiendo entre 1000. Montamos un factor de conversión como ya sabemos lo pueden desarrollar sin problema. Y entonces lo que vamos a hacer es aplicar un despeje. Vamos a trasladar este valor y vamos a multiplicar a lo que está del otro lado del igual. Vamos a trasladar esto para acá. Vamos a pasar entonces, vamos a desbaratar esta fórmula. Voy a pasar aquí a multiplicar 0.750 litros. Voy a copiar esto a ver si me lo permite para facilitar un poquito la ejecución. Vamos a borrar acá. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Vamos a ponerlo mejor. Aquí un poquito muy grande. Listo. Ya lo que hice fue, repito, meter los datos en la fórmula. El volumen en la unidad correcta. Despejamos. Y entonces tenemos el soluto. Utilizamos alguna herramienta. Podemos utilizar aquí el mismo Excel. Puedo utilizar la calculadora que tenga a mano. Entonces vamos a aplicar una operación, vamos a multiplicar los 0.200 moles por litro por 0.75 y eso nos va a dar 0.15. Aquí está el resultado de la multiplicación que acabamos de hacer. Lo fabuloso que es utilizar las herramientas, ¿verdad? Eso lo podemos trasladar a un formato de texto y le agregamos la unidad ahí. Pero bueno, aquí entonces vamos a copiar esto aquí abajo, vamos a ver si nos lo permite. Y entonces el resultado de la operación sería aquí 0,15. Noten que la unidad de litros que aparece en la concentración se cancela con la unidad del volumen, que es litros. Y entonces aquí de este lado va a quedar mol, que es precisamente la incógnita. Ahora bien, aquí mismo lo que vamos a hacer entonces es hacer una conversión. Vamos a trasladar eso un poquito para atrás. Acá. Y aquí vamos a hacer la conversión. Vamos a mover mi versión hacia arriba para que no estorbe. ¿Y cómo hacemos acá? Bueno, vamos a 0.15 moles del soluto. Vamos a hacer un factor de conversión. Entonces vamos a buscar vamos a insertar el sistema de ecuación. Vamos a poner una fracción y aquí lo que vamos a poner abajo serían los moles y arriba los gramos. ¿Por qué estamos haciendo esta conversión? Bueno, porque el ejercicio nos está pidiendo la masa en gramos de sacarosa. Entonces, la masa molar que aparece suministrada dice que por cada mol hay 342 gramos. Noten entonces que la unidad mol se cancela y me va a quedar la unidad correspondiente. En este caso, entonces, vamos a utilizar el mismo Excel. Vamos a utilizar el mismo Excel y esto lo que me dice es que multiplique 0.15 por 342. Entonces voy a multiplicar el dato anterior por 342 y eso me va a dar 51.3. 51.3. Ponerlo aquí, 51.3 gramos, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Gramos.
Vamos a las opciones y ahí tenemos entonces el ejercicio y lo podemos marcar. Pero lo importante de toda esta dinámica, más allá del uso de la tecnología, del Excel, que es una herramienta muy valiosa, o de la mente, o de la calculadora, o de lo que dispongamos, es que lo primero que hay que hacer es un buen planteamiento para asegurarnos que las unidades estén en su debido orden. Si no es así, hacer las conversiones que sean necesarias y después hacer un buen despeje. En este caso me preguntan por los gramos de soluto, pero la fórmula por defecto me da los moles. Entonces, con la información, calculo los moles, con la misma información que me provee el problema, o sea, con la masa molar, yo puedo calcular entonces los gramos, que es lo que me está preguntando el ejercicio. Hay otros ejercicios que se pueden ir resolviendo siguiendo exactamente la misma tónica. Por ejemplo, vamos a ver aquí el ejercicio 3. Dice, ¿cuál es la concentración de sustancia en mol sobre litro de una disolución que contiene 162 mililitros de mercurio? Noten que me están dando la densidad y la masa molar del mercurio. Ya vamos a ver por qué. Y dice que la disolución tiene un valor de 0.25 litros. Entonces, partiendo de un buen planteamiento, aquí podemos ver que el volumen de la disolución está en la unidad correcta. La pregunta es la concentración. La concentración tiene que estar en mol entre litros. O sea, eso lo que significa es que el dato que yo tengo que agregar aquí tiene que estar en mol. No puede estar en ninguna otra unidad. Ahora, leamos bien. ¿De qué me está hablando el problema? Me está hablando de que yo tengo mercurio. Mercurio, una sustancia pura, es un elemento. Pero me lo está dando en unidad de volumen. Entonces, que esté en unidad de volumen es un problema porque en la fórmula el soluto está en unidad de cantidad de sustancia. Entonces, lo que hay que hacer aquí es trasladar esa unidad de volumen a masa. Por eso el ejercicio le está proporcionando la densidad. A veces en los ejercicios hay datos que son distractores. O sea, no están ahí, pero de alguna forma está buscando probar si usted tiene dominio del ejercicio. Cuando uno no tiene dominio de un ejercicio, uno empieza a divagar y la información pues, que tiene a mano probablemente no la va a saber usar y más bien se le va a hacer un cisma en la cabeza. En este caso sí es importante. Yo tengo que trasladar estos 162 mililitros de este mercurio con una densidad a gramos. Y una vez que yo tengo trasladado mi soluto a gramos, entonces tengo que trasladarlo a moles, que es como se requiere en la fórmula. Ok, entonces son dos pasos previamente. Entonces vamos a diferencia del ejercicio anterior, vamos a tratar de trasladar aquí, vamos a hacer la conversión para practicar un poco. Apoyándonos en esta misma fórmula, vamos a poner aquí el dato. 162 mililitros de mercurio. Y entonces vamos a hacer aquí la conversión de una vez. Vamos a quitar esto, vamos a poner una ecuación. Vamos a buscar acá en la ecuación, entonces fracciones. Vamos a trasladar primero de mililitros, gramos. Y la densidad dice, hay que saber leer bien la información. Dice que por cada mililitro hay 13.5 gramos de mercurio. Ya con este factor, vamos a corregir aquí el símbolo, aquí está una H mayúscula. Ya con esto ya yo puedo entonces, ya tengo la información en gramos, pero tengo que trasladarla a moles porque así me lo exige la fórmula. Entonces ahí mismo voy a insertar un nuevo factor de conversión y vamos a poner entonces en este caso de gramos a moles. Entonces la masa molar indica que por cada mol de mercurio hay 200.6 gramos del mismo. Entonces noten, el primer factor fue para trasladar de mililitros a gramos, de unidad de volumen a masa. Y el siguiente factor es para trasladar de masa a cantidad de sustancia. Ya yo aquí entonces puedo resolver, ya que tenemos que multiplicar 162 por 13.5 entre 1, que el 1 como denominador podemos obviarlo, por 1 entre 206. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar 162 por 13.5 y el resultado dividirlo entre 200.6. Vamos a utilizar aquí nuevamente la ayuda del Excel. Vamos a
hacer lo que estamos diciendo, vamos a multiplicar, abrimos paréntesis, 162 por 13.5, cierro paréntesis, y voy a dividir entre 206.6. Vamos a ver si nos da por acá, eso lo podemos redondear a 10.9 aproximadamente. 10.9, ¿sí? 11 si gusta. Y entonces ya tengo que 162 mililitros de mercurio equivale a 10.9 moles. ¿Sí? Listo, vamos a repasar nuevamente. Convertimos de mililitros a gramos con el valor de la densidad y ese resultado lo vamos a convertir a moles con la masa molar que dice que por cada mol hay 206 gramos. Noten que las unidades se cancelan para quedar en la unidad que importa. Ahora bien, vamos a agarrar ahora sí ya este dato que está en la unidad correcta y lo vamos a meter en la fórmula. Hay que recordar que el ejercicio era la concentración. Todo eso es un paso previo que nace a partir del análisis en el planteamiento. Entonces vamos a aplicar la fórmula que dice, voy a ponerla por acá, voy a borrar acá, sería 10.9 de mercurio, vamos a dividir eso entre el volumen, vamos a ver, el volumen sería 0.25, o sea, 4 veces el dato anterior y hacemos una relación. Que nos apoyamos nuevamente entonces en el recurso del Excel, utilizamos la calculadora, hacemos una división, vamos a dividir 10.9, que es lo que está en la fórmula, entre 0.25 litros, y eso va a dar 43.6, que sería la respuesta en este caso, la C. ¿Por qué punto 5 y por qué punto 6? Bueno, esos son decimales. A nivel de laboratorio sí es importante la exactitud, las medidas de incertidumbre y todo lo demás. Aquí hay que recordar que yo utilicé 10.9, alguien puede haber utilizado 11 o 10.90, y ese dato, así como se utilice, pues va a condicionar los decimales acá. Pero aquí por el ejemplo, vamos a trabajarlo de esta manera. Y pues básicamente esto es el cálculo de concentraciones apoyadas en unidades químicas. Vamos con un ejercicio adicional, que es este que está acá. Dice, la concentración de una disolución de glucosa en agua es 3.17 mol entre litros. 3.17 mol entre litros o molar, es lo mismo. Es lo mismo. Dice cuántos gramos de glucosa hay en 5 litros de disolución. Entonces me están dando la concentración, que es moles entre litros o molar. Me están dando el volumen en la unidad correcta, que es litros. Inmediatamente que ya yo tenga dos datos, lo que yo tengo que pensar es que yo la fórmula la puedo utilizar. Tengo dos datos. Puedo calcular entonces los moles de soluto. Por defecto es lo que puedo calcular en el ejercicio. Pero el ejercicio me lo pide en gramos. Entonces voy a utilizar la fórmula. Vamos a calcular los moles de soluto. Y después, como hemos venido haciendo, vamos a hacer una conversión. Vamos a convertir en este caso el resultado que lo tengo en moles a gramos apoyándonos en la masa molar. Entonces vamos a copiar nuevamente. Por acá. Vamos a poner los datos simplemente para hacerlo un poco más visual. Tenemos la concentración que es 3.17 mol sobre el litro o molar. Y en este caso el volumen, que son 5 litros. 5 litros. Y hacemos un simple despeje. Vamos a pasar el denominador, ese divisor, a multiplicar y vamos a tener entonces los moles de soluto. Vamos entonces a poner por acá 3.17 por 5 litros. Note entonces que tengo la dimensión de litros en este valor y también acá se cancela y va a quedar la unidad mol, que es lo que me está preguntando precisamente, o lo que me va a permitir o me va a proveer la fórmula. Me apoyo en este caso en la herramienta, en el Excel. Okay, vamos a multiplicar 3.17 por 5 y eso da 15.85
15.85 moles de soluto. Mol de soluto. Pero el ejercicio me lo pide en gramos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente no hay que asustarnos. Hacer una conversión. Vamos a hacer una conversión muy sencilla. Me voy a apoyar acá en esto. Vamos a poner acá y a borrar esto. 85. Vamos a poner acá una fórmula nuevamente. Vamos a hacer una conversión. Nuestro factor dice que por cada mol de glucosa, ¿okay?, vamos a encontrar que hay 180 gramos de sustancia de glucosa. ¿Okay? Listo. Lo que tenemos aquí es una multiplicación. 15.85 por 180. Vamos a apoyarnos entonces en el Excel nuevamente. Vamos a multiplicar entonces 15.85 por 180. Y eso va a dar entonces la respuesta, que es esta que ya está marcada, 2.853 gramos de la glucosa. Como notan, como pueden ver, es un tema donde la conversión toma relevancia, donde el despeje es importante, donde la buena lectura es importante, donde saber qué unidades tengo es importante. Hay que recordar nuevamente que un número no tiene significado sino es hasta que tenga una unidad. Y cuando yo utilizo una fórmula, no me tengo que detener en pensar que es solo matemática. No es matemática, hay que hacer una lectura fina. En este caso, la fórmula restringe que las unidades son moles de soluto y volumen de litros de disolución. No puede ser ninguna otra unidad. Antes del uso de la fórmula o después del uso de la fórmula, ya puedo entonces hacer conversiones según cada situación en particular. Ahí quedan otros ejercicios para que los realicen de práctica y después consulte sus dudas. Vamos a dejarlo entonces por ahí. Vamos a ver.